Ley de los gases ideales. Recordemos que un gas ideal es aquel en el que las partículas se mueven libre y aleatoriamente sin interactuar con las demás partículas. Entonces, ¿qué nos dice la ley de los gases ideales? Que P por B es igual a N por R por T, donde P es la presión, B el volumen, T la temperatura, N el número de moles que componen el gas, y R es una constante que se llama la constante de los gases ideales y es igual a 8,31451 Joule Kelvin a la menos 1 mol a la menos 1. Entonces, finalmente, ¿cómo traducimos la ley de los gases ideales? Presión por volumen igual a número de moles por una constante por la temperatura. Con base en la ley de los gases ideales podemos deducir ciertos procesos. Por ejemplo, el proceso isotérmico. ¿Qué es el proceso isotérmico? Un proceso isotérmico es aquel en el que la temperatura es constante. Entonces, nuevamente, parémonos en la ley de los gases ideales. Y diremos que la temperatura es constante. Por ende, la multiplicación de N por R por T también será una constante. ¿Eso qué quiere decir? Que P por B será igual a K, donde K representa precisamente esa constante. Y diremos que la presión es igual a esa constante dividido el volumen. Entonces aquí lo que podemos notar es que la presión y el volumen tienen una relación de proporcionalidad inversa, es decir, cuando crece el volumen disminuye la presión y cuando crece la presión disminuye el volumen. Y esto lo graficamos de esta manera. Esa es la gráfica de una relación inversamente proporcional y en este caso es la gráfica de un proceso isotérmico. Tenemos un proceso isobárico. ¿Qué es un proceso isobárico? En el que la presión es constante. Entonces, nuevamente, tenemos la ley de los gases ideales y en este caso la presión es constante. Por ende, N por R sobre P será una constante. ¿Y eso qué quiere decir? Que el volumen será igual a esa constante por la temperatura. Entonces, aquí notamos que el volumen y la temperatura tienen una relación de directamente proporcional, es decir, que si el volumen crece, la temperatura también crece, y si la temperatura crece, el volumen también crece. Es decir, que la gráfica de este proceso va a ser una línea recta. Si el volumen crece, la temperatura crece. Y por último, tenemos el proceso isocórico. El proceso isocórico es aquel en el que el volumen es constante. Entonces, ¿qué tenemos? Nuevamente la ley de los gases ideales. En este caso diremos que el volumen es constante. Y por ende N por R sobre B, o sea sobre el volumen, también será constante. Así que tenemos que la presión es igual a esa constante por la temperatura. Es decir, también tienen una relación directamente proporcional. Si la presión crece, la temperatura crece, y si la temperatura crece, la presión crece. Entonces aquí también tendremos una línea recta. Y esa es la gráfica, en este caso, de un proceso isocórico.